no perder contra Argentina, que son muy buenos en casi todo. Muy bien. Ah, nosotros somos buenos para andar en circular. Vamos muy rápido, pero en calecita. Nunca llegamos a ningún lado. Exactamente. Llegamos en algún momento y después nos olvidamos. Cada vez peor. Y la que se viene. Exactamente. ¿Eh? La que Hola se Gabriel, ¿cómo va? ¿Cómo andamos, Sergio? Bien, che, ya estamos transmitiendo, ya salimos, estamos en vivo. ¿Está tomando mate, doctor Cedeño? Cuando mate. Y este mate es patrocinado por mi patrocinador, mira, me lo regaló. Ah, qué bien, qué bien. Gustavito me lo regaló, así que. ¿Por qué cuando pusiste la pantalla, Sergio, no aparece los iconos del micrófono? Ah, sí, acá está. No los había visto. Están. Está grabando, ¿no? Me voy a tener que cortar el pelo, me voy a tener que jugar. Y bueno, pero no podés cortarte el pelo en Buenos Aires. Y está jodida la cosa. Hay una peluquería cerca de acá que está trabajando bajo cuerda. ¿Ah, sí? Pero arriesgarse me parece que es medio el pedo. Yo por suerte tengo peluquero acá en Mendiolaza. Estamos en fase 5 nosotros. Claro, ya están tranquilos. Claro. Nosotros vamos para atrás. Nosotros estamos. Así que mañana voy a ver si voy al peluquero. Bueno, ya tenemos 176 que han entrado. Les damos la bienvenida. Gracias, Horacio. Le damos la bienvenida. Nos vemos después, muchachos. Nos vemos en un ratito. Como ya es costumbre, vamos a guardar algunos minutos para dar tiempo a que ingrese el resto de la gente. Ya estamos llegando casi a los 200 asistentes. Vamos a tomarnos un minuto más y ya arrancamos. Bueno, ahora sí, le damos formalmente la bienvenida a este encuentro del ciclo de conferencias virtuales de Taurus. Estamos en una nueva reunión y, como siempre, queremos agradecer a todos los que están
reunidos frente a la pantalla. Es muy importante para nosotros la asistencia. También agradecer a las empresas patrocinantes del ciclo, Zoetis, Olvet, Proagro, Syncrovac, Bonfranken, Betanco, Over, Biogénesis Bagó, Sovet, Productos Agroganaderos y Bovinevet. Agradecer también a todos los disertantes que hasta ahora han participado, y hoy en particular a Andrés Veracedeño, que ya lo vamos a presentar. Quiero también recordarles que esta reunión está patrocinada específicamente por el laboratorio Over. Vamos a compartir un video institucional. Muchas gracias, Over, por estar presente en esta reunión. El tema de hoy es protocolos de prolongación de proestro en ganado Cruzabos indicus, dinámica folicular y tasa de preñez en programas de IATF. Quien va a hablarnos sobre el tema es Andrés Veracedeño, quien es médico veterinario, es Master of Science y está haciendo actualmente el doctorado dirigido por Gabriel Bo. Es egresado de la Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de Manabí, en Ecuador. Actualmente, como decía, cursa el doctorado. En 2015 fue contratado para la ejecución de un proyecto de investigación y desarrollo de la empresa ACA Nutrición Animal sobre inicio de la pubertad en sistemas de destete precoz versus destete tradicional en toritos y vaquillonas de carne. Trabaja como docente investigador en la Universidad de Ecuador y es director de 2 proyectos de temas relacionados con biotecnologías reproductivas en bovinos de carne y doble propósito. Sus trabajos se enfocan en la evaluación del tratamiento de sincronización para mejorar la performance reproductiva en rodeos de carne y doble propósito. Es autor y coautor de trabajos relacionados con biotecnología de la reproducción bovina, investigador acreditado de CENESIT y profesor de la Maestría de Biotecnología Reproductiva Bovina del Irak. Así que ya los dejo entonces con Andrés, así que ya mismo dejo de compartir pantalla, Andrés, y es toda tuya la pantalla. Muy bien, muchas gracias, Sergio. Muy bien. Sergio, ¿me confirma si estás viendo mi pantalla de forma correcta? Se ve perfecto, Andrés. Muchas gracias, gracias por la invitación, Sergio, y a todos los colegas que están hoy acá presentes. Gracias también a todos los que están presentes detrás de cada pantalla, de cada casa, de cada lugar de trabajo, y que se ha dado tiempo para escuchar esta pequeña presentación, una presentación que abarca mucho los temas relacionados a mi tesis doctoral, a lo que actualmente estoy desarrollando en conjunto con el doctor Bo, para poder encontrar alternativas, ¿no?, de inseminación artificial en ganado cebú, y más que todo con los nuevos protocolos modernos que nosotros conocemos como protocolos de prolongación de proestro. Bueno, como para ir empezando, es importante indicar, o por lo menos recalcar, por qué es importante una IATF masiva, ¿no? Ustedes saben que la inseminación artificial a tiempo fijo ha tenido su desarrollo desde hace muchos años, que está presente, y hoy en día se puede utilizar no tan solo para vaquillas,
sino también para todas las categorías y vientres de un plantel, ¿no? Y eso incluye a las vacas o a las vacas con cría que nosotros llamamos. ¿Y por qué es importante esta IATF que nosotros la consideramos masiva cuando la aplicamos en forma total en un hato ganadero? Básicamente se debe a lo que nosotros queremos, ¿no? Los objetivos productivos de lograr un ternero por vaca por año es un objetivo que todos quieren o queremos alcanzar. Muchas veces no es tan fácil porque estamos trabajando con biología, con animales, y eso nos conlleva a tener muchos factores a veces en contra y a veces algunos otros a favor, ¿no? Entonces, ustedes conocen bien que las estaciones en el ganado bovino rondan por los 280 días en promedio, a veces un poco más, un poco menos, pero eso es un periodo bastante considerable. Luego tenemos un periodo bastante importante de involución uterina, luego de que se dan los partos como tal, y luego tenemos un periodo de concepción que ronda cerca de los 55 días, periodo que nosotros consideramos que podíamos intentar preñar a las vacas, ¿no? O si las vacas están con toro, teóricamente deberían poderse preñar en ese periodo de tiempo. Pero a esta situación hay que añadirle además algo que nosotros conocemos como anestro posparto, que sin duda alguna es uno de los factores más importantes que está presente en este tipo de categoría, ¿no? En las vacas con cría. Entonces, si nosotros le damos entre más largo, más corto el anestro posparto sea, o entre más afección tenga este anestro posparto, vamos a tener menos días de periodos para que las vacas conciban. Y más o menos se podría pensar que nos queda una chance o dos a lo mucho de preñar nuestras vacas. Entonces, cuando ese periodo es muy corto, es importante asegurar que ese periodo posparto tenga, o nosotros podamos tener en ese periodo posparto corto, una alta tasa de preñez. Por eso es fundamental que esa alta tasa de preñez se dé en un corto periodo de tiempo para poder tener el objetivo productivo de conseguir una vaca preñada y que te para un ternero y que ese ternero después lo puedas vender o engordar, ¿no? Y después en las vaquillonas, y específicamente en los animales que nosotros trabajamos, en vaquillonas cebú, es importante porque dentro de esta categoría ellas son importantes para el objetivo productivo de una ganadería, ¿no? Porque, como bien sabemos, son el futuro, que son el futuro y entonces nosotros debemos hacer cosas para que ese futuro sea bien tenido y que nos logre producir de forma correcta. Entonces es importante una crianza y una recría adecuada, una selección eficiente por precocidad sexual y por tipo, eso también es algo importante, y también sumado a todo esto el obtener altas tasas de preñez en un periodo corto de tiempo. Entonces son cosas que hay que considerar que a veces no son tan fáciles de conseguir, pero que no son objetivos inalcanzables, ¿no? Y para eso tenemos en la mano lo que nosotros conocemos como inseminación artificial a tiempo fijo, más que todo para enfocarnos a esta parte de conseguir las altas tasas de preñez que todos buscamos. Y esto nos conlleva a hacer programas masivos de inseminación artificial. Uno de los programas más usados en América Latina para todos nosotros y que debe ser muy conocido por todos ustedes es este protocolo que combina estradiol y progesterona durante 7 u 8 días. Luego de ese periodo se retiran los dispositivos que contienen progesterona y se aplican un sinnúmero de hormonas como son la prostaglandina, la gonadotrofina quirónica equina y un inductor de ovulación que es parte de este protocolo más usado, que es conocido como cipionato de estradiol. Y luego de 2 días posterior a ese retiro de los dispositivos, todos sabemos que las vacas pueden recibir inseminación artificial, ¿no? Dentro de un periodo de 48 a 56 horas. Entonces, esto es algo muy importante y estas tasas de preñez de este protocolo por lo general rondan el 50%, ¿no? Entonces, actualmente se está trabajando, o se ha trabajado ya desde hace algunos años, desde algunos trabajos que empezaron en Estados Unidos y también fueron desarrollados en América Latina, especialmente nuestro grupo de investigación en Irak, formó parte de estas investigaciones, con el tema de lograr identificar qué animales podían mostrar celo o no mostrar celo dentro de esos programas, ¿no? Y para ello se ha utilizado un sinnúmero de situaciones. En nuestro caso usamos pintura para evidenciar las vacas que muestran o no celo. Las que no muestran celo se les coloca una dosis de GnRH
y esas son inseminadas dentro de 8 o 10 horas más tarde, con lo que podríamos asegurar de que hay un tiempo prudente entre la aplicación de la hormona y la posterior ovulación. Y con esto hemos logrado obtener resultados bastante interesantes y que han sido parte de mi tesis de maestría y con lo que hemos desarrollado junto con Gabriel, ¿no? Bueno, un poco como para hacer énfasis en esto, las recomendaciones que son importantes para implementar una IATF exitosa en ganado, en este caso para las vaquillas, que se sincronizan con estradiol y progesterona. Es importante la selección de ellas, ¿no? Que nosotros seamos prudentes al momento de seleccionarlas, cuidadosamente, siempre teniendo en cuenta la condición corporal, la presencia de un cuerpo lúteo que nos indique que es una vaquilla cíclica en el momento del inicio de los tratamientos para poder tomar decisiones. Un buen grado de desarrollo del tracto reproductivo, que ustedes conocen que eso debe ser, que es un factor muy importante también. Y actualmente estamos recomendando el uso de 200 a 300 unidades internacionales de ECG, dependiendo siempre del caso, ¿no? Pero es lo que actualmente estamos recomendando. Eso debido a un sinnúmero de investigaciones que hemos llevado a cabo. Y el uso de semen de buena calidad, que es un factor bastante importante a tener en cuenta, y que ese semen tiene que ser analizado previamente, antes de cada inseminación, y no posterior a, sino antes. Y bueno, que este semen tenga datos de facilidad de parto, indispensable para que las vaquillas puedan parir, y por eso es importante lograr identificar los DEPs o mirar los DEPs antes de seleccionar un toro para IATF. Sin embargo, o sea, a pesar de todo lo que ya les mencioné, de todas las cuestiones relacionadas con la inseminación y de los buenos resultados en las tasas de preñez o en los promedios que se obtienen, además de todo esto, aparte del tamaño del folículo ovulatorio y la sincronía en la ovulación que se obtiene con los programas, ¿hay algo más? ¿Será que hay algunas situaciones más importantes, por decir así, para establecer la preñez? Pues básicamente que sí lo hay, ¿no? Para ello se desarrollaron un sinnúmero de trabajos y estos trabajos enfocaban directamente a la largo, a la duración del proestro y la maduración del folículo. Como ustedes pueden ver en esta tabla, a medida que se aumenta los días de duración del proestro, por acá, entonces ustedes ven que a medida que esto aumentó, la tasa de concepción también aumentó. Y esto llamó mucho la atención, ¿no? Porque fueron datos muy interesantes que conllevaron a un sinnúmero de investigaciones más. Y dentro de esas investigaciones más que se desarrollaron fue las que se desarrollaron en Estados Unidos con ganado de carne, con el famoso protocolo Cosinch, y que este protocolo Cosinch fue modificado dentro de su base estándar de desarrollo. Ustedes pueden observar acá en la parte de arriba de esta imagen que este era un protocolo con una duración de 7 días y las vacas recibían 2 días después, 2 días y medio después, una inseminación. Luego esto se alteró, se redució a 5 días y se extendió el periodo entre que se retiraron los dispositivos y la inseminación a una duración de proestro de 3 días o de 72 horas, basado en el cuadro de la gráfica anterior, ¿no? Y esto conllevó a tasas de preñez mayores. Entonces, esas tasas de preñez mayores fueron bastante interesantes, por decirlo así, y eso conllevó al grupo del Dr. Bo en Argentina a desarrollar protocolos combinando estradiol y progesterona bajo el mismo concepto, ¿no? De la prolongación del proestro. Entonces, para nuestro caso en América Latina, la idea fue comparar un protocolo convencional con P4 y estradiol por 7 días, con un proestro corto de 48 horas, versus un protocolo que se lo denominó como J-Cinch. ¿Por qué se lo denominó J-Cinch? Pues bueno, básicamente por el actor principal de todo esto, que es mi amigo el doctor Javier de la Mata, y debido a su nombre Javier, el protocolo tomó este nombre, ¿no? Pero bien, la idea de este protocolo fue reducir un día de progesterona a 6 días y conseguir esto, ¿no? El periodo de prolongación, que nos conllevaba a tener esas 72 horas de prolongación de proestro desde el retiro del dispositivo hasta la inseminación. Y con esto se obtuvo resultados bastante importantes. Y en este trabajo ustedes pueden ver, que fue publicado por el Dr. Bo en el ICAR 2016, ustedes pueden observar que las vaquillonas sincronizadas con J-Cinch, con SG o sin SG, las tasas de preñez fueron diferentes significativamente, ¿no? Teniendo una mayor tasa de preñez
en las con SG que en las sin SG. Eso es cuando ustedes observan esta sección de acá, ¿no? Ahora, cuando se lo comparó con el protocolo que nosotros conocemos como un protocolo tradicional o convencional con ciprionato de estradiol, ustedes pueden observar, miren, son 2.349 vaquillas y pueden observar que la tasa de preñez fue significativamente mayor para las vaquillas tratadas con EJ-Cinch. Y esto ha llamado mucho la atención y de hecho es lo que ha permitido que hoy por hoy la gran mayoría de veterinarios que trabajan relacionados a las IATF masivas y las IATF en campos de rodeos de cría utilicen mucho este protocolo, ¿no? Porque las tasas de preñez son mayores y eso nos conlleva a seguir usando este tratamiento. Luego nosotros desarrollamos un sinnúmero de trabajos de investigación que también fueron relacionados a mi tema de tesis de maestría en Irak y desarrollamos el J-Cinch en vacas y vaquillas cruzadas Cebú por Bonsmara, un campo al noreste de Argentina, ubicado en Lavalle, en Santiago del Estero, zona bastante complicada, ustedes deben conocer por el extremo calor que existe en las épocas de verano, y por ello tienen bastante cruza cebú y en este caso cebú por Bonsmara, que es un taurino adaptado al trópico, ¿no? Entonces lo que hicimos en estos trabajos fue sincronizar un lote de animales con estradiol y progesterona en el día 0. Durante 6 días los dispositivos se sacaron a la tarde. Luego que los dispositivos se sacaron a la tarde, se dividieron los animales, ¿no? En este caso las vaquillas, algunas llevaron SG y la otra mitad no llevó SG. Todos los animales en el día 9 a la mañana, entre las 62 y 66 horas, fueron inseminadas. Todas las vacas que estaban o vaquillas que estaban en celo. Se le aplicó GnRH en ese momento. Y además, las que no mostraron celo, o sea, las pintadas, la vaquilla que ustedes la encuentran así, ¿no? Con pintura en la zona sacrococcigia, fueron tratadas también con GnRH, pero la inseminación se hizo horas más tarde, ¿no? Entre las 68 y 72 horas. Como les dije antes, la mitad de las vaquillas fueron tratadas con 300 unidades internacionales de SG, la mitad no. Y estos fueron los resultados. Acá tenemos un resultado por categoría. Ustedes pueden observar este lote de vaca seca Bonsmara pura, era porque este campo tenía Bonsmara que fueron para donantes de embriones in vivo, o sea que tuvieron varias colectas encima. La tasa de preñez pensamos que fue menor en ella debido a eso, ¿no? Porque si ustedes observan la tasa de preñez fue un poco menor, que no es un resultado malo, pero nos llamó la atención. Ahora, las vacas secas, cruza, Bonsmara y las vaquillas tuvieron una mayor tasa de preñez y bastante importante la preñez que conseguimos en las vacas secas, ¿no? Luego, cuando analizamos las pintadas versus las no pintadas, o sea, las vacas en celo versus las vacas sin celo, ustedes pueden observar que las despintadas, un animal en celo, la tasa de preñez fue mayor que las vacas que no muestran celo dentro de un programa de inseminación artificial. Y eso es algo que ya hoy todo el mundo lo conoce y está bastante discutido, ¿no? Luego analizamos el tema del efecto de la SG sobre la tasa de preñez. Y como ustedes pueden observar, la tasa de preñez fue significativamente mayor para aquellas vaquillas que recibieron 300 unidades internacionales de SG. Entonces, esos son datos que están disponibles en Google, en mi tesis de maestría, y los pueden leer. Luego nos enfocamos bastante con respecto a los protocolos J-Cinch de prolongación de proestro en vaquillonas y vacas cebuinas. Y estos son los nuevos trabajos que hemos hecho y es de lo que más hablaremos hoy, ¿no? Entonces, estos trabajos primero fueron desarrollados por un grupo de gente en Brasil, gente que trabaja enrolada con el Dr. Bo también, y ustedes pueden observar, fíjense que en este caso fueron vaquillas nelores y algunas cruzadas, tratadas con un J-Cinch o con un protocolo convencional, el mismo protocolo que habíamos conversado anterior, ¿no? Con ciprionato de estradiol. Pero en este caso se utilizaron 200 unidades internacionales de SG. Si ustedes miran la tasa de preñez total, si ustedes se fijan acá, del total, la tasa de preñez no difirió, fue similar en ambos grupos, ¿no? El grupo convencional, 53%, y grupo J-Cinch, 52%. Lo cual nos llamó bastante la atención de forma positiva porque no se vieron afectadas las tasas de preñez. Y estos fueron los primeros trabajos en cebuinas, ¿no? Luego se desarrollaron otros trabajos por Danilo Pincinato, y esto está
fue publicado en la SBT del 2018. Y lo mismo, ¿no? Trabajando con novillas Nelore en Brasil. Y se utilizó un J-Cinch. La única cuestión interesante acá es que ustedes tienen que ver que los dispositivos fueron reutilizados, dispositivos de 1,2 reutilizados. Y en el día del retiro de los dispositivos, en el día 6, para las J-Cinch, recibieron 300 unidades internacionales de ECG. Todos los animales fueron inseminados cerca de las 72 horas, las que estaban en celo entre las 66 y 70, y las que estaban sin celo recibieron GnRH, y estas fueron inseminadas al horario de la tarde entre las 72 y 76 horas. Para lograr conseguir que este horario te quede a la tarde, es indispensable o es fundamental de que el retiro lo hagas a la tarde, para que te logre cuadrar entre el horario del retiro y que no te quede el horario muy disparado o muy fuera del horario de laburo como tal. Y las vaquillas, perdón, las novillas del grupo concipionato de estradiol fueron iniciadas de forma similar, con los mismos dispositivos reutilizados, pero recibieron 0,5 miligramos de cipionato de estradiol, y todas fueron inseminadas 48 horas después. Todas las que estuvieron en celo recibieron inseminación de las 48 a 52 horas, y las que no estuvieron en celo recibieron GnRH y fueron inseminadas para el horario de la tarde entre las 54 y 56 horas. Resultados. Bien, las vaquillas que mostraron celo tuvieron una tasa de preñez mayor, como ya ha sido encontrado antes, pero lo importante acá es poder evidenciar que las vaquillas que fueron tratadas con el J-Cinch tuvieron una preñez mayor que las tratadas con el protocolo tradicional, o también denominado como protocolo convencional con cipionato de estradiol. Entonces es una cuestión bastante importante a mirar, que los resultados fueron mayor para J-Cinch. Luego se hicieron algunas situaciones al respecto, probablemente no tan enrolado a lo que estamos hablando, pero bueno, también se analizó el tema del uso de la prostaglandina en el día 0 o en el día de la remoción, y ustedes pueden ver que para la J-Cinch, entre aplicar la prostaglandina día 0, día de remoción, o solo aplicar en el día de la remoción, fue similar, mientras que para las del convencional esto no fue así, y fue mayor aplicar prostaglandina en el día 0 y en el día de la remoción. Luego, si ustedes observan la tasa de preñez de este otro trabajo, esto ya fue un poco más adelante, 2018-2019, fíjense de nuevo, ¿no? Las vaquillas sincronizadas con J-Cinch preñaron más que las vaquillas que recibieron un protocolo convencional con cipionato estradiol, siempre con el uso de ECG, ¿no? Entonces, después estos trabajos fueron desarrollados en Paraguay por un grupo paraguayo que trabaja también haciendo investigación y brindando capacitaciones, del doctor Adolfo Pereira, de Frutos y Pereira. Y ustedes pueden observar, en este caso, fueron vaquillonas Brangus, Brangus comercial, como están acá en la foto, y fueron alrededor de 160 vaquillas. Lo importante acá, a pesar de que no se encontraron diferencias significativas en la tasa de preñez, lo importante es observar que las vaquillas sincronizadas con el J-Cinch tuvieron una mayor tasa de preñez que las vaquillas sincronizadas con el protocolo tradicional. Mismos resultados que habíamos encontrado en Brasil, ¿no? Todo esto nos llevó de forma positiva a empezar a investigar qué pasaba con estos protocolos en nuestra zona de desarrollo, ¿no? Como bien dijo Sergio, yo estoy ahora acá en Ecuador y sigo trabajando con el doctor Bo en muchos proyectos, pero uno de ellos es el tema de los desarrollos de protocolos de prolongación de proestro en vaquillas y vacas con cría cebú, ¿no? o muchas cruzas cebú. Y estos trabajos ya han sido publicados y hemos estado trabajando bastante importante, de forma bastante importante en esto. ¿Cuál fue la idea? Bueno, básicamente comparar el protocolo tradicional J-Cinch, el de 6 días, que todo el mundo, el que hemos hablado hace un momento, comparándolo con el protocolo convencional, que está ubicado acá abajo, ¿no? De 7 días de duración de dispositivo, y una alteración que quisimos desarrollar, una nueva cosa que quisimos hacer, fue extender los días de duración de progesterona del protocolo J-Cinch, llevarlo a 7 días de duración.
Esto pensando en cómo ver qué pasaba si dejábamos el dispositivo un poco más y qué beneficio o qué perjuicio podríamos encontrar en la preñez, ¿no? Ustedes pueden observar estos trabajos, todos se desarrollaron utilizando 400 unidades internacionales de ESG. Esto básicamente era porque teníamos también, ¿por qué las dosis fueron altas? Bueno, básicamente era porque teníamos un poco de miedo con el producto y de la casa comercial que nos proveía la ESG, que bueno, teníamos nuestras dudas. Finalmente hoy sabemos que funciona bien y que bueno, no ha habido efecto negativo por la preñez o el uso de esta hormona, ¿no? Así que lo importante acá es que ustedes recuerden que todas las vacas que no mostraron, las vaquillas que no mostraron celo, recibieron GnRH, ¿no? Y luego la inseminación en este primer trabajo fue realizada con celo cerca de las 62 a 66 horas y las sin celo fueron inseminadas cerca de las 72 horas. Mientras que las del grupo convencional, lo mismo, fueron inseminadas a las 48 horas del retiro de dispositivos y las sin celo fueron inseminadas cerca de las 56, 58 horas. Para poder desarrollar estos experimentos, tomamos de la mano mucho la ecografía y por eso empezamos a hacer algunos trabajos de dinámica folicular. Estos trabajos fueron desarrollados en algunos campos de la zona cercana a Guayaquil, de la zona costera, utilizando siempre ganado cebú, ¿no? Utilizamos para este caso 60 vaquillas cebú, cruzas cebú, que fueron distribuidas de forma similar, 20 animales por grupo, 20 para JSIN de 7 días, 20 para JSIN de 6 días y 20 para el convencional. ¿Qué nos dijo la ecografía o esta dinámica folicular que hicimos? Si analizamos el diámetro de los cuerpos lúteos, de los folículos al retiro del dispositivo, no se encontraban diferencias. Tampoco encontramos diferencias en los folículos preovulatorios. Y lo que sí encontramos es que el intervalo entre la remoción del dispositivo a la ovulación fue mucho más anticipado en el protocolo convencional con respecto a los 2J-cinch, ¿no? Eso es algo normal, que nosotros pensábamos que debíamos encontrarlo, y bueno, de hecho fue así. Entonces, una vez que hicimos esto, logramos evaluar la preñez en este pequeño lote de animales, que fueron los que se le hizo dinámica folicular, y como ustedes pueden observar, el diámetro de los cuerpos lúteos no difirió. Entonces, si ustedes observan acá, el diámetro de los cuerpos lúteos fue similar entre los tres grupos, entonces, diámetro de los cuerpos lúteos 7 días posterior al celo, ¿no? Como para que lo tengan en cuenta. Y las tasas de preñez tampoco fueron diferentes significativamente. Probablemente también por el N, ¿no? Porque es un N muy chico para considerar diferencias significativas. De estos animales también tomamos muestras de sangre. Lamentablemente la pandemia por COVID no nos ha permitido enviar estas muestras a Uruguay, que es con quienes trabajamos con el laboratorio de la Universidad de Montevideo, con quienes trabajamos enviando muestras para ser analizadas mediante radioinmunoanálisis. Y por el tema de la pandemia estamos estancados con esos datos, pero bueno, tenemos los datos a campo y eso es bastante todavía importante. Luego llevamos esto a una YTF un poco mayor, con un mayor número de animales, y ustedes pueden ver que se sincronizaron 374 vaquillonas cebú. Estas fueron tratadas con un JSIN de 6, un JSIN de 7 días o un protocolo convencional con cipionato de estradiol, todas con SG, como les había mostrado antes. Los porcentajes de preñez, si ustedes observan el porcentaje de preñez, no fue diferente. Fíjense que a pesar de que tuvimos un mayor porcentaje numérico de JSIN de 6 días, los resultados fueron similares entre los tres grupos. Pero nos llamó la atención de que el JSIN de 6 días tuvo un menor número de animales preñados, ¿no? Pero igual, eso son resultados de un lote 374 que probablemente necesitaría mayor evaluación y un mayor número de animales. Cuando analizamos las con celo y las sin celo, por lo general siempre se preñan más las con celo, salvo el caso en unas situaciones, por ejemplo acá en JSIN de 7 días, los resultados no fueron tan así, pero sin embargo, cuando uno hace el total, las tasas de preñez no fueron malas. Esto es algo importante y eso es algo que todo el mundo conoce y que siempre hay que tenerlo en cuenta y remarcarlo cada vez que se pueda, ¿no? El tratamiento y la ciclicidad de los animales, en este caso las vaquillas, y más que todo en este ganado, en el tipo de ganado cebú o cruza cebú, que
que es muy importante que lleguen a pubertad para conseguir buenos resultados. Si ustedes observan acá, las tasas de preñez, cuando evaluamos las cíclicas, fue mayor siempre la tasa de preñez en las cíclicas comparada con las novillas o las vaquillas no cíclicas, ¿no? A pesar que en el total de la preñez uno diga no hay diferencias, pero cuando evalúas ya por algunos otros factores que están relacionados a la preñez, uno puede encontrar resultados importantes. Y eso es lo que te conlleva a registrar todo lo que ves en el momento de hacer un trabajo, no quedarte solamente con el toro que asignaste, sino con sumar todos los factores que pudieran afectar o no a la preñez. Entonces, cuando analizamos independientemente del tratamiento o sincronización de forma general, las con cuerpo lúteo, como ustedes ven acá, un hermoso cuerpo lúteo de ecografía, tuvieron una mayor tasa de preñez, que rondó el 50%, mientras que las sin cuerpo lúteo, o sea, con folículos pequeños, folículos medianos, tuvieron una tasa de preñez inferior, ¿no? Y eso es algo que se ha repetido siempre y que todo el mundo creo que lo ha visto, al menos los que trabajan relacionados a la producción de carne. Luego hicimos algunos trabajos en vacas con cría al pie. Estos trabajos los hicimos el año pasado, debido a un proyecto de investigación y desarrollo que lo articulamos con la universidad donde yo trabajo, en la SPAN, en Manabí. Y estos experimentos fueron hechos en vacas con cría, ¿no? Lo mismo que las vaquillas, ¿no? J-cinch de 6 días versus un J-cinch de 6 días y versus nuestro control, que era el protocolo convencional con cipionato de estradiol, vacas con cría al pie, para poder saber cuándo podíamos inseminar, o por lo menos para poder investigar qué pasaba al interior del desarrollo folicular de estos animales. Hicimos dinámica folicular también. Estas dinámicas foliculares fueron desarrolladas en el Instituto de Investigación Agropecuaria del Ecuador, que se lo conoce como INIAP, acá, y que muchos de ustedes tienen que conocerlo, para poder determinar varias cosas, ¿no? Dentro de ello lo mismo, ¿no? Lo que habíamos visto en las novillas. El diámetro del folículo a remoción de dispositivo, que no fue diferente. El diámetro del folículo ovulatorio, que tampoco fue diferente. Y lo que volvimos a encontrar fue el intervalo entre la remoción del dispositivo a la ovulación, que sí fue distinto, ¿no? Mucho más anticipado en las vacas, sincronizadas con el protocolo convencional con cipionato de estradiol en comparación con las que recibieron un J-cinch. Bien, cuando nosotros evaluamos individualmente en estas vacas la dispersión del momento de la ovulación, la dispersión, ustedes fíjense que la ovulación, estas columnas que están en negro, que es el protocolo convencional, es mucho más anticipado en comparación con las vacas que reciben un protocolo de prolongación de proestro, ¿no? Ustedes pueden observar que la mayoría de las vacas del J-cinch, sea de 6 o 7 días, están ovulando cerca de las 84 o 108 horas. Entonces, más concentrada cerca de las 84 y 96 horas. Entonces, esto es algo bastante importante y que te permite poder decidir cuándo va a ser el momento más adecuado para poder inseminar, ¿no? Con respecto a la ovulación. En este caso, estas vacas con crías que nosotros utilizamos fueron utilizadas como receptoras de embriones en un proyecto que tenemos de repoblación de ganado cebú, especialmente ganado Brahma, y por eso recibieron embriones en este caso. Entonces, tuvimos la posibilidad de tener algunos otros datos, ¿no? Como el caso de la cantidad de vacas transferidas. Fíjense que no fue distinto entre los tres grupos. El diámetro de los cuerpos lúteos, interesantemente, fue un poco mayor en el J-cinch de 7 días, aunque no fueron diferentes significativamente, numéricamente es un poco más elevado, ¿no? Algo que llamó la atención, por así decirlo. Pero lo importante en todo esto fueron las muestras de progesterona que pudimos sacar, y estas sí las alcanzamos a enviar a Uruguay y fueron analizadas, y fíjense que los niveles de progesterona fueron mayores en las tratadas con J-cinch en comparación con los protocolos convencionales. Y si uno un poco lo compara esto con la tasa de preñez, la tasa de preñez fue mayor numéricamente mayor en las preñez. Está bien que son pocos animales, ¿no? Recuerden que también, al igual que las vaquillas dinámicas, son 20 animales por grupo, 60 animales en total. Pero bueno, con estos datos nos pudimos orientar ya a trabajos mucho más grandes, trabajos que nosotros o al menos a mí me gusta mucho llamarlos IATF a gran escala, como lo dice
mi profesor, el doctor Alejo Menchaca, los trabajos a gran escala que son muy interesantes y son muy lindos poderlo desarrollar. Para este caso, todas las vacas con crías, las que tuvieron celo, fueron inseminadas cerca de las 66 horas, y las que no, en realidad cerca de las 62 y 66 horas, y las que no tuvieron celo, recibieron GnRH y fueron inseminadas cerca de las 72 horas. Fueron 659 vacas con cría, de más de 2 partos, todas tenían, o al menos un gran porcentaje de ellas tenían cuerpo lúteo, o un folículo de más de 8 milímetros de diámetro. Ese fue el criterio de inclusión que usamos, y luego con una condición corporal de 2 a 3,5 en la escala del 1 al 5, con 60-90 días posparto, ¿no? ¿Cómo fueron los resultados? Fíjense, cuando evaluamos el porcentaje de celo entre el primer horario de inseminación de las 66 horas, las J-Cinch, y 48 horas en el convencional, fíjense que ya para este momento tendríamos un gran porcentaje de animales en celo. Pero bastante interesante recordar o remarcar de que la tasa de expresión de celo fue mayor en el grupo convencional. Probablemente, teóricamente, creeríamos que eso podría estar relacionado a un efecto del estradiol exógeno que le estamos colocando a estas vacas, que ayudaría a tener una mayor expresión de celo. Luego, cuando evaluamos el porcentaje de celo a las 74 horas, obtuvimos un mayor porcentaje de vacas en celo en el protocolo convencional, similar a lo que había pasado en el primer momento. Cuando evaluamos la tasa de preñez, encontramos un porcentaje de preñez bastante interesante. Las vacas con J-Cinch de 7 días se preñaron el 52%, las del J-Cinch de 6 días el 41%, y las del convencional, curiosamente, tuvieron un menor porcentaje de preñez del 37%. Esto solo fue diferente versus el J-Cinch de 7 días, o sea que entre J-Cinch de 6 días y convencional no hubo diferencia. Ahora, después evaluamos los dos momentos, el momento de inseminación entre las 66 horas y de las 48 horas del convencional, y para las J-Cinch, las que fueron inseminadas en cerca de las 72-74 horas y 56 horas del convencional. Entonces, fíjense que lo importante acá, o lo interesante acá, fue que las tasas de preñez fueron mayores cuando inseminamos un poco más tarde. Entonces, esto nos llevó a tomar la decisión, o al menos Gabriel pensó, de que probablemente nos habíamos adelantado en el momento de la inseminación. Y para eso hicimos un segundo experimento donde retardamos el momento de inseminación. Antes de pasar a eso que les estoy mencionando, vamos a observar estos datos que son muy interesantes también. Nosotros evaluamos el tema de la estructura ovárica en el día cero, con cuerpo lúteo, con folículo, y fíjense que cuando recibieron un J-Cinch, sea de 6 o 7 días, las con cuerpo lúteo se preñaron más, y muy poquitas de las sin cuerpo lúteo se preñaron en las de J-Cinch cuando tenían folículo, ¿no? Mientras que en las del convencional la tasa de preñez no difirió. Si tenían cuerpo lúteo o folículo, la tasa de preñez fue similar. Bueno, eso fue parte de los resultados que encontramos y que tenemos registrados. Cuando efectuamos el experimento 2, este que les digo que retardamos el momento de la inseminación, ya no inseminamos a las 66 horas, sino que las vacas con celos las empezamos a inseminar cerca de las 72 horas, entre las 71 y 74 horas, y las sin celo le dimos un periodo más, fueron tratadas con GnRH, esas sin celo, y recibieron inseminación cerca de las 84 horas, ¿no? Entonces retardamos bastante el momento de la inseminación. Para ello utilizamos 600 vacas con crías de más de 2 partos, con cuerpo lúteo o un folículo mayor a 8 milímetros de diámetro, condición corporal entre 2.5 a 4 en la escala del 1 al 5, con 35 a 60 días posparto, y las vacas fueron divididas de forma similar en 3 grupos y de forma aleatoria, ¿no? 200 vacas por grupo. Si ustedes observan en esta investigación, las vacas que recibieron J-Cinch de 7 días, cuando evaluamos la preñez por celo en el primer momento, a la mañana, cuando hicimos la primera inseminación, recuerden que para las J-Cinch son 72 y 76 horas, la tasa de preñez fue del 60% en J-Cinch 7 días, y 52% J-Cinch 6 días, y cerca del 50% para las del grupo convencional. Ahora, cuando evaluamos la tasa de preñez de las que nunca mostraron celo,
a pesar de que ustedes saben de que esas vacas siempre van a tener un menor porcentaje de preñez, fíjense que las que recibieron J-Sin de 7 días tuvimos un mayor porcentaje de preñez en comparación con los otros grupos de animales. Y si ustedes observan el total, que esto probablemente es el dato que resume todo este experimento, fíjense que los resultados en vacas con cría fue un resultado bastante bueno. Por lo menos a nosotros nos parece un resultado fenomenal, donde preñamos cerca del 58% de las vacas tratadas con el J-Sin de 7 días, y una menor tasa de preñez en la J-Sin de 6 días y convencional. Hay que recalcar que no hubo diferencia entre J-Sin 6 días y convencional, pero sin embargo, si ustedes lo comparan con el J-Sin de 7 días, la tasa de preñez fue mayor en la J-Sin de 7 días, con lo cual obtuvimos un resultado bastante promisorio y bastante interesante, y que nosotros hoy estamos muy contentos de haber conseguido esto. Luego, Gabriel pensó este año de que era importante poder desarrollar una comparación entre directamente J-Sin de 7 días versus el protocolo convencional. Ya quitamos el J-Sin de 6 días y dijimos, bueno, vamos a efectuar esto en estos dos lotes. Entonces, usamos 515 vacas de más de 2 partos, en este caso eran vacas de carne sin cría, eso es importante tener en cuenta. La mayoría de ellas, el 60% estaban cíclicas, y un 40% no. Condición corporal de 3 a 4, vacas que estaban muy buena de condición corporal. Todas con SG, lo mismo, 400 unidades internacionales. Las J-Sin con 7 días fueron 265, y para las del convencional, 250. Es importante indicar que el 80% de animales nos mostró celo dentro del programa de sincronización. Entonces, estos fueron los protocolos. Entonces, en el día 0 se aplicó en un dispositivo intravaginal de progesterona, junto con 2 miligramos de benzoato de estradiol, y en el día 7, ya sea para J-Sin o para el convencional, se retiraron los dispositivos. Se aplicó prostaglandina, se aplicó SG, y todas las vacas fueron pintadas. En este caso, sin estradiol, porque estamos hablando de J-Sin, ¿no? Todas las vacas fueron inseminadas, las con celo en las 72 horas y las sin celo cerca de las 84 horas. Mientras que en el grupo convencional, las con celo a las 48 horas y las sin celo a las 56 horas. Mismo que los protocolos anteriores, todas las vacas que no mostraron celo recibieron GnRH en el primer momento. No pasa por la manga, vaca que no está en celo, GnRH. Luego, esperar un tiempo adecuado, prudente, para poder hacer la inseminación más tarde. Resultados. Fíjense, la tasa de preñez de estos animales. Las vacas sincronizadas con el J-Sin de 7 días tuvieron una mayor tasa de preñez, cerca del 61%, comparadas con el protocolo convencional. Y esto fue un resultado que nos llamó mucho la atención, y la verdad que hoy nos tiene muy, muy contentos de poder preñar así en estas categorías de animales, ¿no? Que a veces es un poco complicado conseguir resultados tan alto. Luego evaluamos el efecto de la expresión del celo para uno u otro protocolo, y fíjense que encontramos un efecto celo positivo, o sea que todos los animales que mostraron celo tuvieron una mayor tasa de preñez, tanto en J-Sin 7 días como las tratadas con cispinato de estradiol, y esto es algo que si uno lo busca en la bibliografía se sigue respaldando, ¿no? Siempre vas a tener mayor tasa de preñez en las vacas que te muestran celo dentro de un programa de sincronización, sea para IATF o también, si uno piensa en receptoras, también lo es así, ¿no? Entonces estos son los resultados en función al celo que se expresó a la mañana, el primer celo del primer momento de la inseminación. Luego, cuando analizamos el celo que es para la tarde, porque recuerden que las vacas ingresan nuevamente para ser inseminadas, y luego uno, como pasan de nuevo por la manga, uno evalúa si muestran celo o no. Entonces, fíjense, si analizamos este grupo de vacas, las tratadas con cispinato de estradiol, las que mostraron celo tuvieron una mayor tasa de preñez que las que no mostraron celo. Y esto nos llevó a obtener una interacción significativa, porque si ustedes observan las vacas que fueron tratadas con J-Sin, estas diferencias no hubo diferencia, digamos, fue similar la tasa de preñez entre las en celo de J-Sin a la tarde y entre las sin celo a las J-Sin a la tarde. Entonces,
esto fue lo que nos indicó esta interacción significativa entre celo y protocolo, ¿no? Para el momento de la tarde, no nos olviden que eso es el momento de la tarde, es el momento posterior a la primera inseminación. Bueno, como a Gabriel le gusta estar bastante siempre, bastante actualizado con los datos y ir siempre tomando tomando el toro por los cuernos, como decimos nosotros acá en Ecuador, ir bastante anticipado a todo. Gabriel ha empezado a pensar un poco en los nuevos tratamientos que nos van a deparar al futuro. Probablemente si sigue esta onda de cambio, de dejar de usar estradiol, como lo ha hecho Europa y Estados Unidos, y que hoy por hoy hay mucho trabajo al respecto, o por lo menos mucha presión política al respecto en países como Brasil y Uruguay, y probablemente en Argentina en algunos años, no sabemos cuándo, pero entonces hay que empezar a desarrollar protocolos nuevos, y estos protocolos nuevos básicamente son los protocolos que no usan estradiol como en el día cero para el reinicio de la nueva onda folicular, ¿no? Los conocidos como cosinch, que se han desarrollado mucho en vacas taurinas en Estados Unidos y en algunos países de Europa. Para este caso hicimos algunas comparaciones, y estos son datos nuevos que ni siquiera Gabriel los conoce, pero que es importante indicarlos acá. Pudiera ser que tuvieran algunos errores, pero porque no han sido revisados en su totalidad por Gabriel. Gabriel tiene mucho ojo crítico para poder encontrar pequeños errores al momento de uno hacer algunas cosas, pero bueno, lo importante es que podamos observar esto. Miren, acá lo que hicimos fue 60 vacas con cría al pies. Le hicimos dinámica folicular para poder ver cuál era el comportamiento de la dispersión de las ovulaciones. Todas estas vacas estaban cíclicas, con condición corporal de 2 a 4 en la escala 1 al 5, todas con SG, 400 unidades internacionales, 20 J-Cinch 7 días, 20 Co-Cinch de 6 días. Acá quisimos alterar también lo mismo que habíamos hecho en el J-Cinch, lo replanteamos también para el Co-Cinch, y en este caso en vez de hacer 5, aumentamos a un día más de dispositivo y lo llevamos a 6, ¿no? Y comparamos la dinámica. Si ustedes observan, a pesar de que en estos resultados no difieren significativamente, la hora media de ovulación fue un poco más retardada numéricamente en las de Co-Cinch de 6 días y J-Cinch de 7 días. El diámetro de los folículos preovulatorios no fue distinto. Acá nos llamó un poco la atención la hora media de celo, que fue un poco más retardado en la de Co-Cinch de 6 días, y en las Co-Cinch de 5 días J-Cinch fue un poco adelantado, pero bueno, esto probablemente fue algo al azar y no directamente por alguna cuestión relacionada a los protocolos. También vimos que la cantidad de vacas ovulatorias no existieron en las vacas de J-Cinch, mientras que en las vacas de los Co-Cinch sí hubo un pequeño porcentaje de vacas anovulatorias, un buen porcentaje de vacas en celo. La verdad que esto fue bastante importante encontrar, y lo mismo que la vez anterior, como estos trabajos fueron desarrollados en el Instituto de Investigaciones del Ecuador, en el INIAP, estas vacas recibieron embriones también, así. Estas son las mismas vacas que nos sirvieron de dinámica del año anterior, que estos son trabajos que efectuamos este año, que están nuevos, ¿no? Y que ni siquiera han sido publicados en ningún lugar. El cuerpo lúteo a la transferencia, hicimos mediciones, y el cuerpo lúteo no fue distinto, fue similar entre los 3 grupos. También tomamos muestras de sangre, y por la pandemia tampoco hemos podido enviar las muestras de sangre a analizar el tema de la progesterona. Curiosamente, la preñez de las vacas sincronizadas con el Co-Cinch de 5 días fue numéricamente menor, ¿no? Son pocas vacas, no podemos encontrar muchos resultados acá, pero curiosamente la tasa de preñez fue menor. Con lo cual yo estaba bastante preocupado de llevar esto a un trabajo a gran escala. Pero bueno, ajustando los momentos de la inseminación, pudimos hacer lo siguiente. Desarrollamos estos protocolos Co-Cinch de 5 días, de 6 días y un J-Cinch de 7 días en vacas de carne con cría al pie. 561 vacas con cría al pie de más de 2 partos, con cuerpo lúteo, al menos un folículo de 8 milímetros de diámetro, con condición corporal de 2 a 4 en la escala del 1 al 5, todas con SG, y fueron divididas de forma equitativa entre los grupos. Bueno,
acá fue equitativo, pero un poco más de vacas en el J-Cinch de 7 días, netamente era porque sinceramente le tenía mucho miedo a desarrollar un gran número de animales con co-cinch, ¿no? Eso es un miedo propio que tenía de preñez. Pero bueno, estos son los datos que encontramos. La tasa de expresión del celo fue del 66% en el total de animales, ¿no? El celo, habría que sumarle el celo a la tarde, porque este es el celo a la mañana, que nosotros evaluamos siempre 2 momentos de celo, porque separamos el lote. Bien, acá están los resultados. Fíjense, cuando evaluamos las que fueron sincronizadas con el J-Cinch de 7 días, la tasa de preñez fue mayor en comparación con las del co-cinch de 6 días, 47%, y en comparación con las del co-cinch de 5 días. ¿Recuerdan la dinámica folicular que preñamos menor, numéricamente menor en las de co-cinch de 5 días? Bueno, esto cuando lo llevamos a la IATF masiva, un gran número de animales, la tasa de preñez fue menor en las EcoCinch. Y interesantemente, las tasas de preñez de las sincronizadas con J-Cinch de 7 días fue bastante alta y bastante bueno. Entonces, estos son parte de los resultados que tenemos, resultados bastante nuevos que no han sido publicados en ningún lado. Nos quedan algunos lotes de animales por ecografiar todavía y por sumar más animales a este experimento para ver finalmente cómo nos quedan, pero creería que vamos a obtener cerca de más o menos unos 800 animales con estos programas, ¿no? Entonces habría que sumar y ver cómo dan los programas. Entonces, como conclusión de todo esto que hemos hablado, el uso de un J-Cinch de 6 días es eficaz para la inseminación artificial a tiempo fijo de vaquillas cebú de carne. La extensión de un día más de progesterona en el tratamiento J-Cinch no mejoró la tasa de preñez en vaquillona cebú. Sin embargo, la extensión de un día más de progesterona en el tratamiento J-Cinch mejoró la tasa de preñez a la IATF en vaca cebú con cría al pie con respecto al protocolo de 6 días y con respecto al convencional con cipionato de estradiol. Y por último, en vaca cebú con cría no se debería adelantar la inseminación artificial antes de las 72 horas. Y esto nosotros lo habíamos hecho en el experimento 2, ¿se acuerdan de vacas con cría que les comenté? Nos adelantamos un poco pensando de que nos iban a ovular antes y en realidad al parecer ovulan mucho después y nos adelantamos demasiado con respecto al horario de la inseminación. Y por eso hoy inseminamos todo lo que es J-Cinch 72 horas a las que están en celo y las que no están en celo cerca de las 82, 80, 82, 84 horas, ¿no? Dependiendo de las cantidades de animales, ¿no? Recuerden que entre más animales eso te va a permitir inseminar un mayor número de vacas, ¿no? Quiero agradecer especialmente al doctor Sergio Marcantonio por la invitación y por la confianza, por hacerme parte de su equipo del comité de revisores de la revista Taurus, en el cual con Gabriel hemos hecho algunas publicaciones. De hecho, mis primeras publicaciones en el mundo de la investigación fueron efectuadas en Taurus, y todavía recuerdo mi primera publicación, que fue unos trabajos en pubertad que hicimos en Argentina, y recuerdo también que Gabriel me entregó la revista y me felicitó por haber desarrollado el primer paper. Y la verdad que eso es muy, muy, muy grato y poder recordarlo y que hoy me hayas invitado, Sergio, a esta charla. Muchas gracias al doctor Gabriel Bo. La verdad que le agradezco gran parte de lo que soy. Creo que 80%, 90% de lo que soy hoy se lo debo a él. El resto es ganas que le he metido a este asunto, pero creo que si no hubiese tenido la mano a Gabriel, hoy día no supiera cosas que sé y bueno, no sería el veterinario que soy, ¿no? Que me gusta mucho buscar cosas que afectan la preñez y creo que es algo que este investigador Gabriel de Argentina ha hecho, ¿no? Así que te agradezco mucho, Gabriel, por todo el apoyo y también al grupo de muchachos que trabajan conmigo, de todos ahora ya algunos son veterinarios, algunos que estaban en proceso de formación de sus carreras de pregrado, a la universidad como tal, donde trabajo, porque si no hubiera aportado los proyectos de investigación y desarrollo que nos han dado, y creo que no pudiéramos haber desarrollado nada de esto, y también a todos los campos en los que hemos hecho trabajo, en Guayaquil, en Manabí, y en parte de la provincia de Esmeraldas también, que hemos hecho algunas cuestiones relacionadas con la investigación.
Así que muchas gracias a todos por escucharme y bueno, estoy atento a las preguntas y cualquier duda fuerte que tengan, creo que el doctor Gabriel va a poder solventarla con certeza. Muchas gracias, Andrés. Muy buena tu presentación, muy clara, una enorme claridad para presentar los datos. Quiero aprovechar también a sumar a Horacio como panelista y así ya vamos a dar lugar a las preguntas. Les recuerdo que por favor las preguntas las dirijan a través del espacio específico para ello, que es abajo de la pantalla, preguntas y respuestas, no a través del chat. Bueno, acá hay una pregunta, Andrés, que dice, es de Santiago Pérez Wallace. Dice, Andrés, ¿en los trabajos evaluaste las pérdidas de preñez entre protocolos? Sí. ¿Escuchaste, Andrés? No, no escuché, entre protocolos y ahí se cortó, no Si, sé. si evaluaste las pérdidas Eso. de preñez entre protocolos. Sí, evaluamos las pérdidas de preñez para las vacas que fueron de la dinámica folicular, las que recibieron embriones, evaluamos las pérdidas de preñez. Fueron altas, pero directamente eso es relacionado porque usamos embriones in vitro y ustedes saben que los embriones in vitro tienen, hoy por hoy, al menos los datos que tenemos es que tienen altas tasas de pérdidas embrionarias. No hubo diferencia entre protocolos, pero sí hubo diferencia entre las vacas que muestran celo y las que no muestran celo. Siempre las que no muestran celo tienen mayor tasa de pérdida embrionaria. Ahora tengo un sinnúmero de datos que no he alcanzado todavía a analizar, pero son cerca de 250 transferencias que no he logrado analizar todavía, pero tenemos el efecto de los protocolos y el tema también de las pérdidas entre los 60 al parto, los 60 días al parto, cuando uno diagnostica preñado hasta el parto. Y esto es algo bastante importante y un poquito complicado porque por lo general uno de estos trabajos los cobra, digamos, a los productores se los cobra cuando uno confirma preñez entre los 60 o 90 días y por ahí te pierden preñeces entre ese momento al parto, entonces eso llama mucho la atención, hace ruido al productor y bueno, uno le toca a veces solventar estas cosas y digamos poner la espalda y solventar el problema del productor para tratar de que quede contento. Pero eso es lo que tenemos. Después también tenemos los resultados de los partos de las inseminaciones, pero todavía no he alcanzado a filtrar. Yo creo que me voy a poner a trabajar eso y apenas tenga resultados de las pariciones de la IATF que realizamos el año pasado, vamos a poder evaluar por protocolo y además por efecto celo o no celo. Muy bien. Esteban Valla dice, Andrés, ¿crees que en vacas con cría al pie cruza cebú extender la exposición a progesterona mejora la preñez porque hace un mejor imprinting de progesterona o por qué crees que se preña significativamente más? Y yo creo que un poco esto está relacionado a que permitimos de que el folículo crezca en dependencia de progesterona. Al menos le damos un día más y no lo quitamos tan anticipadamente, ¿no? En comparación de un protocolo J-Cinch de 6 días. Eso fue una de las cosas que hemos evaluado. Inclusive hay alguna gente o colegas de Honduras que Antonio Ruiz, por ejemplo, él estaba haciendo tratamientos de 7 versus 7.5 y ha obtenido resultados similares a los nuestros, ¿no? Mismo usando J-Cinch, ¿no? Entonces, creo que la cosa va por ahí. Ahora, no sé, Gabriel, que pueda comentar al respecto porque seguramente tiene mucho más clara que yo. No, vos sos el experto, Andrés. Pero yo creo que le damos un día más de crecimiento al folículo en la vaca con cría. Y hay diferencias que se han visto desde hace muchos años en
en la tasa de crecimiento folicular entre una vaca con cría y una vaquillona. En una vaquillona se sabe que una vez que uno saca el dispositivo, los folículos se disparan rápidamente, entonces le damos más crecimiento al folículo sin progesterona, y bueno, en la tesis de Javier se vio que ese crecimiento es tan rápido que igualan a las vacas del grupo convencional, saliendo de un tamaño más pequeño porque se saca el dispositivo un día antes. Y en el caso de las vacas, creo que por ahí nos estamos quedando cortos con el crecimiento del folículo, porque en una vaca en anestro, sobre todo en vaca en anestro, ¿no? El crecimiento folicular es menor. Eso lo vimos nosotros y lo vio también Jock Macmillan por allá por los años iniciales del CIDER, cuando él empezó a proponer los protocolos de 8 días para vacas en anestro y demás, en donde él veía que la tasa de crecimiento folicular, creo que la esposa de, bueno, ya me va a salir una australiana, que Rhodes es el apellido, pero no me acuerdo el nombre, que ella evaluó y comparó el crecimiento folicular entre vaquillonas y vaca en anestro y vio que era diferente. Entonces, pareciera que en una vaca con cría, darle un día más de crecimiento al folículo nos puede beneficiar. Bien, entonces, digamos que piensan que el tener un día más de progesterona per se, como pregunta Esteban, no podemos decir que sea un factor más. No, yo creo que más que un día más de progesterona es un día más de crecimiento folicular. Si vos pensás que el folículo, que la nueva onda inicia en el día 4, lo está sacando en el día 6, son 2 días de crecimiento del folículo. Si el folículo empieza con 4 milímetros y crece 1,5 milímetros por día, está entre más o menos 7, 8 milímetros cuando lo sacás. En cambio, si le da un día más, ya tenés folículos de 9 milímetros y pico cuando lo sacás, y entonces eso, sobre todo en vacas cebuinas, ¿no? Bien. Y el otro tema que creo que es importante es el horario de inseminación. Ahí creo que el JSIN de 7 días, las vaquillonas preñó menos porque a lo mejor las inseminamos muy tarde. Y eso es lo que vamos a hacer ahora en los experimentos futuros. Al revés de lo que hicimos en las vacas, adelantar el horario de inseminación en las vaquillonas. Y creo que también está relacionado con el rango de crecimiento folicular. Bien. Aquí hay una pregunta de Guillermo Cesaroni, que no sé si es pregunta o más opinión, pero dice, ¿por qué aplicar un nuevo protocolo JSINC a priori más complejo en su implementación, animales cíclicos, y que por ahora no ha demostrado siempre una fertilidad más alta que el protocolo convencional de 8 días? Estás con el audio apagado, Gabriel. Le podés contestar vos, son alternativas, cada uno lo toma o lo deja. Si no le sirve, no lo usa. Otra respuesta no tengo. Horacio. Bueno, no sé si no cabe en este momento, pero yo quisiera hacer una reflexión con respecto a la temática del acortamiento del tratamiento con progesterona o prolongar el proestro, que está bueno desde el punto de vista de hipótesis fisiológica y de lo que se observa, ¿no? A nivel endometrial. Pero lo que sí sabemos con seguridad es que hay un tratamiento convencional que se puede usar 7, 8, 9 días, que tiene resultados muy consistentes de hace muchos años, pero muchas décadas diría. Entonces, la reflexión que yo haría es, para los colegas, ¿no? Es qué factor tomarían en consideración para realizar un tratamiento de JSINC en vez de realizar un tratamiento convencional, con el cual saben que si las principales variables
que condicionan desde el punto de vista de la hembra, y el semen es bueno, van a tener resultados que van a estar en el orden del 50 al 60%, algo más, algo menos, dependiendo de las situaciones de cada rodeo. Esa es la reflexión que yo haría, es decir, ¿qué es lo que lleva al profesional a optar por el cambio de un tratamiento en que ha sido, que está ampliamente demostrado la consistencia de sus resultados, ¿no? Esa es la, digamos, a modo de reflexión más que de pregunta, ¿no? Bien, bien. Hay otra pregunta de Esteban Valla, que dice, ¿considerás que las cruzas cebú nuestras en Argentina, Brangus, Braford, cruzas no comerciales, se comporten de la misma manera que tus cruzas cebú en relación a usar protocolos J-Sync de 6 o 7 días? Eso es una muy buena pregunta. Yo creería que en resultados podríamos encontrar lo mismo. Ahora, habría que ver de qué zona estamos hablando, ¿no? Porque nosotros estamos ubicados en una zona de mucho calor, cerca al mar, que hay zonas de mucha humedad, condiciones, creería yo, un poco más similares a la época de verano de Formosa, ¿no? Entonces, o del Chaco mismo, entonces, o del Chaco paraguayo probablemente. Entonces, en esos lugares yo creería que podría ser similar. Ahora, en el resto de lugares, en las zonas más cercanas al centro del país, no podría decirlo si serían iguales o no, pero creería que en esas condiciones que conozco, que sé que son un tanto similares, podríamos obtener los mismos resultados, ¿no? Y nosotros hoy por hoy estamos trabajando mucho con ganado cruza Brangus, o en algunos casos Nelore con Angus, ¿no? En los cruces comerciales en el Angus también. Bien. Hernán Pacheco dice, si se hace dinámica al día 0, ¿por qué no colocar prostaglandina al inicio del J-Sync? ¿Cómo fue la pregunta? Dice, o sea, si se hace dinámica, o sea, monitoreo ecográfico al día 0, ¿por qué no colocar ese día 0 prostaglandina? Bueno, eso lo haríamos si tuviéramos dispositivos de 1 gramo y fuéramos a sincronizar vaquillas, ¿no? Novillas, cebú o cruza cebú, pero en nuestro caso hemos obtenido dispositivos reutilizados o dispositivos de 0,5, ¿no? Entonces, directamente no lo hemos hecho por eso, ¿no? De aplicar prostaglandina en el día 0. En ninguno de los trabajos, al menos que yo he efectuado, he aplicado prostaglandina en el día 0 porque siempre hemos usado dispositivos de 0,5 o en algunos casos dispositivos reutilizados de segundo uso. Andrés, de todas maneras, eso se evaluó en Brasil, en el experimento de Pincinato, Claro, sí. con vaquillas Nelore, donde se comparó el protocolo J-Sync con el protocolo convencional, y se evaluó prostaglandina en el día 0, Ya sé, y eran vaquillonas Nelore que habían sido sincronizadas con los Disposel de 1,2 reutilizados, o sea que eran dispositivos de 1,2 reutilizados, mitad con prostaglandina el día 0, mitad directamente con prostaglandina el día 8. En el grupo control, que era el grupo concipionato, hubo un efecto significativo en favor de la prostaglandina el día 0, pero no así en el J-Sync. Y en la tasa de preñez en general, favoreció al J-Sync comparado con el convencional. O sea que debido a que el proestro es más largo, a lo mejor no hay tanto freno de progesterona al crecimiento del folículo como sí lo hay en el protocolo más convencional. Bien. Álvaro Arteaga te felicita, Andrés, excelentes trabajos. Al aplicar la SG el día 7 en el J-Sync, ¿hay posibilidad de tener gestaciones dobles? Gracias. no, justamente esos son los datos que tenemos.
la tasa de mellizos, de preñeces dobles, bajísima, no creo que llegue ni al 2% y lo comparamos en los 3 grupos. Lo que pasa es que esos datos todavía no los filtré y no los pude mostrar porque, bueno, todos hemos estado a full con este tema de la pandemia y cada uno en sus casas haciendo sus trabajos, pero te podría decir que no, y los datos los vamos a tener y no hay diferencia. Y Gabriel también tiene un dato bastante importante de los trabajos que se hicieron en Uruguay, ¿no, Gabriel? Eh, por lo menos en Uruguay no han encontrado una gran tasa, y eso es con el JSIN de 6 días. Lo que sí, en un último experimento que hizo Alejo, si se usan 200 unidades de CG, la tasa de ovulación es doble, no de mellizos, porque una cosa son las ovulaciones dobles y otra que los que nacen, ¿no? La tasa de ovulaciones doble fue menor. Después Ricardo Isler te pregunta, Andrés, ¿qué retoques se deberían hacer en rodeos en donde el porcentaje de sangre segú es 3/8 o 1/4? ¿Qué retoque con Al, respecto al protocolo, supongo, Ajá. dosis. Bueno, yo hoy, a mí no me queda duda de que un protocolo J-Cinch de 7 días es un buen protocolo para vacas con cría. A mí no me queda duda porque lo repetimos ya 2 años consecutivos en muchos animales y siempre obtuvimos altas tasas de preñez, mayores al protocolo convencional o tradicional que todos lo hemos considerado, ¿no? Entonces, creería que es ideal. Con respecto a lo que Horacio decía, ¿qué lleva a un veterinario a tomar la decisión de eso? Bueno, básicamente el poder haber hecho investigación y poder evidenciar que te puedes conseguir mayores resultados de preñez y no olvidarnos que nosotros en ganaderías de carne lo que queremos son más terneros, entonces eso te lleva a buscar protocolos que preñen más. Y los retoques directamente serían los horarios de inseminación, ¿no? Creo que el horario de inseminación en este caso, empezar a las 72, 74 horas a las con celo y las sin celo tirarlas cerca de las 82 horas, 80 horas, aplicándoles NRH previamente, creo que eso sería lo más fundamental. Y basado en lo que hemos encontrado, creería que en las vaquillas, en las novillas, haría, al menos por lo pronto, haría J-Cinch de 6 días tranquilamente y creo que conseguiría un buen resultado. Entonces, creo que en Argentina están casi todos los colegas y mis amigos que conozco, usan hasta más no poder el J-Sync de 6 días y tienen resultados impresionantes, o sea, que nunca antes habían conseguido con el protocolo convencional. Entonces, yo creo que eso es lo que está llevando. Ahora, tomar la decisión de que uno va a hacer o que no va a hacer, depende mucho de las decisiones propias, ¿no? Del veterinario y del técnico que está al frente de todo esto. Pero bueno, para eso están las investigaciones, ¿no? Para poder ir desarrollando cosas e informar, esto funciona, no funciona, qué pasó en cada protocolo. Si no hay investigación, creo que no pudiéramos hoy día tomar estas decisiones. Perdón, ¿puedo hacer Bien. algún comentario, Sergio? Sí, por supuesto. Andrés, en ese sentido, cuando vos y todos pensamos, los que trabajamos en producción animal, en tratar de producir más, vos, si mi memoria no me falla, recomendás en la selección de las vaquillonas que las vaquillonas tengan un cuerpo lúteo. Y yo pienso, y nuevamente hago esta reflexión, estos tratamientos en base a progesterona, digamos, como hormona principal, más la asociación con estradiol, fueron diseñados justamente para inducir una ovulación sincronizada. Entonces, solamente tratar vaquillas que tienen un cuerpo lúteo, lo único que logramos es tener una alta, digamos, se buscaría un alto porcentaje. Y el productor no vive de porcentajes, el productor vive de la cantidad de terneros que logramos producirle. Entonces, eliminar vaquillonas cuyo desarrollo corporal es el adecuado, tienen una buena área pélvica, etcétera, y porque no tenga un cuerpo lúteo, a mi criterio, me parece que es un error conceptual desde el punto de vista de producción. No estoy hablando de resultados biológicos, sino que estoy hablando de resultados de producción. Por lo tanto,
vuelvo a hacer esa reflexión. Hablar o seleccionar animales que tienen todas sus condiciones reproductivas óptimas, lo que va a llevar con seguridad es a tener alto porcentaje de preñez. Ahora, la pregunta es, desde el punto de vista de producción, ¿qué se busca? ¿Alto porcentaje de preñez o se busca una eficiencia en la productividad? Yo personalmente, a esta altura del partido, estoy absolutamente convencido que lo que tenemos que buscar son realizar tratamientos y buscar aquellas poblaciones en las cuales es difícil de preñar por servicio natural y los protocolos con inseminación nos ayuda a preñarlas. Como mostramos en Alejandro, en la presentación nuestra, entre anestro profundo, anestro cíclicas o anestro superficial, en anestro profundo preñamos menos, pero preñamos un 52%. Si no hubiéramos hecho nada, el resultado en servicio natural hubiera sido muy baja. No sé si queda claro, redondeando la idea, ¿no? Me parece que debiéramos repensar ese concepto de seleccionar vaquillonas que tienen cuerpo lúteo. Me voy a meter yo para discrepar con vos, porque la charla es sobre cebuino y no sobre animales bostaurus. Los animales bostaurus, estoy de acuerdo con vos 100%, pero en los animales cebuinos, los datos de todo Brasil con vaquillas Nelore demuestran que si las vaquillas Nelore están prepúberes, los resultados son malos a paupérrimos. Entonces, muchas veces eso afecta la aplicabilidad de la técnica, sobre todo en países como en Ecuador, donde todavía la IATF no es madura como nosotros, como acá. Entonces, creo que cuando Andrés se refería a los de tener cuerpo lúteo, por lo menos un folículo de más de 8 milímetros, está envasado en eso, en los resultados, sobre todo de Pietro Baruselli, que no es lo mismo que si en el caso tuyo, Horacio, donde vos trabajás sobre todo en campos con vaquillonas que pueden ser de 15 meses y demás. Yo estoy de acuerdo con vos, hay que preñar más, pero también conozco muchos campos donde si las vaquillonas están muy malas y vos preñás muy poco, al otro año no te llaman. Entonces hay que ser, creo que tenemos que plantear ese tema, ¿no? Y es para discutir un poco más profundo la cuestión. Estoy de acuerdo de que hay que sincronizar todo, las que ciclan no ciclan, pero hay que tener en cuenta que en el cebuino, una vaquillona que es muy prepúber no se preña. Bueno, no, Gabriel, nosotros en Corrientes, ahí puede hacer algún comentario más, porque ha tomado la punta Guillermo Cesaroni en el centro de Corrientes, en vaquillonas Braford, las cuales yo te diría que el 40 al 50% está en anestro, con estructuras solamente foliculares. Bueno, los porcentajes de preñez, tal cual como vos decís, no son extraordinariamente buenos, pero si no las incorporásemos, las rechazáramos, tendríamos menos porcentaje. Entonces, independientemente de que sea índicas, sigo insistiendo, perdóname, Gabriel, en que debiéramos pensar debiéramos repensar qué es lo que queremos hacer cuando implementamos IATF. No sé si te queda claro más o menos lo que... No, yo estoy de acuerdo con vos y filosóficamente estoy de acuerdo que hay que inseminar todo, pero muchas veces los clientes pagan tasa de preñez. Entonces, y sobre todo en países como Colombia y Ecuador, donde todavía la IATF no está tan aceptada y tan diseminada como en Argentina, en Uruguay, en Brasil. Por eso digo, estoy totalmente de acuerdo con vos. En la filosofía no discrepo en nada. Pero vos acordate lo que era remitite a lo que eran las IATF en 1995, 1996, cuando teníamos colegas que se nos enfrentaban y te decían que esto nunca va a funcionar. Y bueno, y esto es lo que pasa en los países donde todavía la IATF no ha despegado, como la Argentina.
Eso, lo que tú indicas, Gabriel, acá nos pasa mucho porque, claro, yo vengo con la formación de Argentina y empecé a meter animales un poco más jóvenes a inseminación y les llama mucho la atención a muchos colegas que han trabajado en nuestra zona y por lo general te dejan llegar a animales importantísimos de 32, 36 meses, 38 meses a su primer servicio. Y eso porque no quieren anticipar el servicio antes, por esta cuestión de la ciclicidad. Entonces son vaquillas, pero ya con cuerpo de vaca, ¿no? Entonces eso es lo que sucede. Y eso es lo que vos indicas, ¿no? Porque no está la IATF tan estandarizada como pudiera estarlo en Uruguay, en Brasil, en Argentina, ¿no? Entonces, por acá se lucha mucho con esto. De hecho, a mí me han criticado mucho por a veces ingresar animales un poco de menor edad, pero que uno le hace ecografía y las ve que tiene un folículo que está activo, que ha crecido y que, bueno, y que las introduce la IATF. Después, cuando uno analiza por esa ciclicidad, claro, se da contra la pared porque la preñez de las que no estaban cíclicas es bajísima, ¿no? Y esa es la que te baja todo el porcentaje de preñez. Y ahí tienes razón, Gabriel, te llama al productor a que le expliques por qué ese resultado y por qué no el 50 que quiso, que le prometiste. Es Bien, perdón. perdón, es que desde el punto de vista conceptual yo creo que, y creo que lo dije o lo dijimos en la primera, la charla que nos tocó dar a nosotros, es que tenemos que repensar. Entonces, en el repensar está en qué le transmitimos al productor, qué es lo que tiene, cuál sería el objetivo a plantearle al productor, ser campeones en porcentajes o tratar de ser campeones, entre comillas, en producir más terneros. Entonces, me parece que eso es parte del rol del veterinario, digamos, del veterinario no actuando como, o no estimulando al productor por un éxito biológico, sino por el éxito productivo. Y eso surge bien claro, perdón por la extensión, eso surge muy claro de trabajos que se pueden hacer con el modelo de Botaro y de Sena, en el cual el mayor margen bruto se mejora aún con resultados muy malos en aquellos establecimientos en que se implementa el sistema versus si no se implementase nada. Entonces, me parece que es un cambio, tenemos que hacer un switch mental nosotros, porque si somos nosotros los que le estamos diciendo al productor vamos a premiar un 50, un 60%, lo que tenemos que plantear es cuál es el objetivo que tiene ese productor. A ver, si me permiten un minuto más. Si el productor, supongamos que sabemos que las vacas que manifiestan celo se preñan más que las vacas que no manifiestan celo. Y el productor tiene dos semen, un semen A, que es caro porque se supone que es de un toro muy, muy superior genéticamente, y un toro B. Ahí nosotros como asesores veterinarios le podemos decir, mirá, el semen del toro A lo vamos a usar en las vacas o vaquillas que manifestaron celo, y el semen de menor valor lo vamos a utilizar en esta otra categoría o subpoblación de hembras que no manifestaron celo porque se van a preñar menos. Pero ese es el enfoque, me parece que es donde nosotros tenemos que tratar de ayudarlo a pensar al productor en la biotecnología, en las tecnologías no de procesos, sino porque estos son tecnologías, digamos, que utilizan biotecnologías, pero también es una tecnología de proceso. Claro, sí. Yo, Horacio, concuerdo contigo en algunas cosas y en esto de la IATF masiva yo creo que estoy 100% seguro de que debe ser así y al productor hay que guiarlo por eso. A nosotros nos complica mucho porque tanto toro A como toro B acá en el Ecuador es caro y también son caros los protocolos de sincronización. Entonces, por ahí, si gastas bastante dinero en todos los animales y conseguís resultados malos, no te van a llamar. Entonces, yo creo que, bueno, capaz que con el pasar de los años va a ir cambiando, pero por lo menos lo que estamos ahora enfrentando en Colombia y acá en Ecuador es bastante complejo con el tema de los costos, tratamientos para conseguir una preñez. Pero bueno, son cosas que se tienen en cuenta y realidades distintas, ¿no? Ok. Bien.
Aquí hay dos preguntas que están referidas al semen utilizado en el protocolo J-Sync de 6 o 7 días. Uno te dice si han utilizado semen sexado en vacas Bos-Indicus. Y la otra, si hay experiencia en el uso de semen fresco. No, semen sexado yo no he usado, pero muy poquito, no en trabajos experimentales. No sé, Gabriel, si tiene algún dato de semen sexado en, en carne, en algo de voz índico, no creería. Creo que voz Taurus sí. Sí, en Taurus sí, los experimentos de Javier y de Emilio Benítez, pero en Índico la verdad que no. Sí. Este año nosotros tuvimos algunas experiencias con semen fresco también porque un campo que trabajamos reproductivamente se hicieron trabajos con semen fresco y bueno, los resultados fueron buenos. Por ahí creo que en una YTF se preñó cerca del 56% con semen fresco, a la segunda un 48% y creo que en casi 40 días teníamos el 77% de los animales preñados, ¿no? Un lote como de 500. Después fueron otros animales más con semen fresco, pero es en ese campo en particular. Acá, por lo general, casi no hay buenos toros como para hacerlo. Creo que eso es algo que nos diferencia mucho de la Argentina, donde ustedes tienen una mayor calidad genética y te permite usar toros para colectarlos y hacer programas con semen fresco. Y es una de las limitantes nuestras, no tener tanta calidad genética y no poder seleccionar. De pronto haces una IATF y te salen no los terneros que esperabas. Entonces, cuando los mide versus un ternero de inseminación, te das cuenta de que el cambio genético es distinto. Y eso es algo bueno, Gabriel siempre lo indica, ¿no? Si uno va a invertir en hormonas, es importante que también le termine gastando a un buen toro. ¿De qué te sirve querer hacer progresos genéticos si vas a dar vuelta con tu misma genética? A nosotros nos impacta mucho el tema este del no tener genética élite para empezar a mejorar los campos. Entonces, por ahí te toca, por lo general, siempre comprar semen, salvo algunos casos, campos que ya han tenido algún tipo de cruce que te puedas sacar semen fresco, ¿no? Pero son casos bien puntuales. Bien. Hernán Pacheco pregunta dos aspectos. Uno, si consideras que la doble dosis de prostaglandina al retiro mejoraría el resultado. Y la segunda es, en caso de rodeos extensivos grandes, si el ternero está siempre con la vaca. En el caso de nuestros trabajos que hemos desarrollado de investigación, siempre han estado los terneros con las vacas, eso es importante. El tema de la doble dosis de prostaglandina, nosotros hemos hecho siempre una sola dosis. No sé, Gabriel, si tenga algún dato con doble dosis de prostaglandina con, con J-Cinch, pero... No, a lo mejor Hernán se refiere a los COSINCH, Andrés. Ah, ok. Si vos pensás que doble prostaglandina puede mejorar más en los COSINCH. Ok, nosotros en estos trabajos que hicimos que fueron en vacas, no utilizamos doble dosis de prostaglandina, usamos una sola dosis, como para hacerla más sencilla, ¿no? Para no complicarla con la doble dosis. Al menos lo que nosotros hicimos fue una sola dosis, no fue dos. Bien. Alejandro Berardo pregunta si hicieron algún experimento con dispositivos de 1 gramo en vacas y qué resultados tuvieron, ya sea convencional o J5, o sea, no usados, sino nuevos. Hicimos en vacas con dispositivos de 1 gramo y nada, creo que los resultados nunca fueron diferentes, usando 1 gramo o usando dispositivos reutilizados, siempre fueron similares. Lo que sí es que en vaquilla siempre usamos dispositivos reutilizados o dispositivos monodosis. Muy bien. Yo creo que esto, vamos a hacer la última pregunta, no sé si
no recuerdo si está presentada esta información, pero dice, en vacas índicas en anestro, ¿qué tasa de preñez han tenido en los trabajos realizados en proestro prolongado? Índicas en anestro. Gabriel, no sé, ¿tenés algún dato de índicas en anestro total? Y son las que no tienen cuerpo lúteo en tus experimentos. Claro, pero directamente sacadas todas en anestro para meterlas en un programa, no. Claro, un Bueno, porcentaje pero de vacas sí. ¿qué diferencia? ¿Cuál fue la preñez en las con cuerpo lúteo y cuál las sin cuerpo lúteo? Claro. Por supuesto que mayor siempre la preñez en la con cuerpo lúteo, ¿no? Por supuesto. Bien. Muchísimas gracias, Andrés. Muchísimas gracias, Gabriel. Gracias, Horacio. Creo que es muy buena esta confrontación de posiciones. Quizás el término suene un poco duro, pero es bueno realmente escuchar opiniones y sobre todo cuando proceden de gente con experiencia y sobre todo con buena intención en los comentarios. Siempre tenemos que estar abiertos a escuchar y como decía Andrés muy claramente, a pesar de su juventud, que evidentemente al estar abiertos podemos ir haciendo progreso y podamos ir modificando en definitiva la forma de trabajo, los protocolos, siempre con un granito más. Fíjense que yo siempre digo, al principio cuando uno decía, bueno, con estos protocolos la tendencia es a simplificar y no empezar a variar si pintura sí, si pintura no. Y bueno, y ahora hemos revisado y resulta que se le ha dado un lugar a los parches y a las pinturas, y entonces esa IATF a lo mejor ya no es una IATF tan esquemática como era en sus comienzos. Y esto es lo lindo, ¿no? Esto es lo lindo y es lo valioso, porque nos permite justamente crecer y entretenernos, y no jugar, sino entretenernos, construyendo conocimiento y ayudando a los resultados, que como decía Horacio, en definitiva son lo que importan, no solo en el porcentaje de preñez que logremos, sino en el impacto que le vamos a generar a nuestro asesorado en cuanto a todo su sistema de producción. Así que les vuelvo a agradecerles, Horacio, gracias Gabriel, muchas gracias Andrés, por este tiempo de análisis y de discusión. Voy a, si me permitís, compartir la pantalla, Andrés. Vamos a... Vamos a hacer el recordatorio. Hemos hecho una modificación, como les decía ayer, en la charla de genómica, dado el feriado puente. Cada vez nos tienen más confundido con este tema de cuarentena, ahora hay feriado puente, pero bueno, tampoco sabemos el impacto que pueda tener, pero la decisión fue adelantarlo al martes 7, la charla de HD50, herramienta genómica para una selección más productiva, a cargo de Diego Romero, y este espacio está auspiciado por Zoetis, el martes 7 de julio. Luego el jueves 16, ya en la semana siguiente, impacto económico del examen ultrasonográfico y Doppler color en el manejo reproductivo de rodeos lecheros y de carne, a cargo de Rómulo Germano de Resende, espacio auspiciado por Olvet. El viernes 17 de julio, objetivos de la IATF, beneficios para tambo y cría, ventajas, desventajas, protocolos y factores influyentes, a cargo de Félix Olmedo, espacio auspiciado por Proagro. El jueves 23, reproducción en rodeos lecheros, cómo preñamos, lo hacemos bien, a cargo de Fernando Martino,
espacio patrocinado por Calier. El viernes 24, pérdidas de gestación por enfermedades no reproductivas en bovinos, a cargo del doctor Lubel de la Sota. El jueves 30, fisiología de la ESG, actualización en la aplicación de ESG recombinante en bovinos, Luciano Cataño y Gabriel Bo, espacio patrocinado por Sobet. Y finalmente, uso de minerales en reproducción, a cargo de Guillermo Mattioli, el viernes 31 de julio, auspiciado por Biogénesis Vago. Les volvemos a hacer la invitación al 5º Congreso Internacional de la SATE, que va a tener lugar en forma online el 20, 21 y 22 de agosto. Estos 3 días, el primer día enfocado en donantes y receptoras de embriones, el segundo día en nutrición y reproducción en vacas lecheras, y el tercer día en IATF y MOET. Y ahora vamos a cerrar con un sorteo interesante de mamelucos, aportados por el auspiciante Over. Hay 10 mamelucos para sortear. Tenemos que ver aquí, en el caso de que los ganadores sean del extranjero, vamos a cambiarlo por suscripciones digitales a la revista, porque no es complejo el tema de hacerse el premio. Pero bueno, vamos a ir viendo entonces los ganadores de estos premios son Alejandro Vilches, Danilo Piovano, Abel Albrecht, Carlos Velascoain, están Ignacio Martinelli, Richard Núñez Olivera, que es uruguayo. O sea que ahí lo vamos a tener que cambiar. Ese es el 5º, ¿no? Bien, el 6º, sí. Sara Delgado, Danilo Vergara, Julio Camuso y Gabriel Figueroa. Bien, nos vamos a contactar entonces con ellos, y bueno, si hay alguno extranjero, ya digo, vamos a cambiarlos por la suscripción anual a la revista. Así que, bueno, nuevamente agradecerles a ustedes, quienes han sido asistentes a este evento, y volver a agradecer también a las empresas patrocinantes, en este caso en particular a Over, y agradecer también a Horacio, Gabriel y muy especialmente a Andrés por haber dado esta interesante conferencia. Y vuelvo a remarcar también en forma muy clara, Andrés, te felicito porque en forma muy clara, muchas veces es difícil seguir cuando son tantos datos, tantos experimentos, y uno se pierde, y lo has hecho con mucha calma y con mucha tranquilidad, y eso realmente es valioso. Así que bueno, Dios mediante, nos reencontramos el martes 7, será hasta entonces. Adiós. Chao, Sergio. Chao, gracias.